La armadura. Y esta es la armadura parte 2. Ya hemos visto las 3 piezas primeras, ¿recuerdan? El cinturón, que era la verdad de la palabra. ¿Se acuerdan que hemos visto que el cinturón de la verdad es porque es la verdad de la palabra de Dios? La coraza era la coraza de justicia. ¿Y qué era la justicia cómo? Ahora, ¿qué quería decir imputada? Era para. Es la que Dios da para el creyente. ¿Y dónde se vio eso? En la cruz de Cristo, cuando transferimos, mire qué transferencia hicimos, ¿no? Yo le di mi vida de pecado y Él me dio su justicia. Miren qué transferencia. Yo le di a Él mi vida de pecado, Él me dio su justicia y ahora me ve justa en Cristo. Así me ve Dios. Y el calzado, que era el Evangelio de la paz. ¿Y el calzado para qué nos servía? Para estar firme. Si ustedes ven, este tiene los clavos, pero está en el aire. Por eso se me está cayendo el soldado ese. No está plantado. Se ve que no tiene el Evangelio. Entonces, ¿se dan cuenta ustedes lo importante que es tener el Evangelio bien asimilado, bien plantado? Entonces, estas 3 cosas son fundamentales. Filipenses 1:27, ¿para qué es fundamental? Fíjese lo que dice Filipenses 1:27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Wendy, ¿me puedes traer un agua? Gracias. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Y Efesios... Oh, gracias, de tanto que me ama, me tira con botellazo. Efesios 4:1 dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. O sea, no es solamente en un momento de decirle, oh Señor, yo quiero que seas mi Salvador y después vivo como se me antoja. No, nací de nuevo, soy salva, soy de Él, me libré del infierno, ahora vivo como Cristo. Ese es el Evangelio. ¿Se dan cuenta? Esa es mi vida. El llamamiento, tengo un llamamiento santo y mi vida tiene que ser santa en respuesta a ese llamamiento. Por lo tanto, ahora tengo que responder con mi vida como vive Cristo. Recuerdan, el mundo no lee la Biblia. Si vivimos en un hogar con hijos inconversos o que no son creyentes o esposo que no es creyente, ellos no leen la Biblia, pero me ven a mí. ¿Qué ven? ¿Qué evangelio estoy mostrando? Piensen en su casa. ¿Qué evangelio estoy mostrando? ¿Me estoy comportando como Cristo? ¿Qué ven mis compañeros de trabajo? ¿Qué ven la gente en la calle? ¿Me estoy comportando como Cristo? Dice que tenemos que andar como es digno del Evangelio con el que fuimos llamados. Entonces, el Evangelio es vida, es para vivir, no es una religión. Algunos piensan, es que yo no me quiero cambiar de religión. ¿De quién está hablando de religión? No hay religión. La religión es el esfuerzo que el hombre hace para llegar a Dios y no sirve. La religión es obra de hombre. La relación con Dios es lo que Dios hizo por mí. Y ahora en respuesta yo tengo que vivir una vida que a Él le agrade. No lo que yo piense, ni lo que yo quiera, ni cómo son los demás. Es lo que a Dios le agrada y así debo vivir. Porque el que me llamó no fue mi esposo, ni fue mi hijo, ni fue... El que me hizo el llamamiento santo fue Dios. Por lo tanto, yo tengo que comportarme conforme a ese llamamiento. Vivir acorde, entonces, a nuestro llamado. Ahora, las otras 3 partes. Escudo, que está en Efesios 6, 16 y 17. Él es el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada, que es la palabra de Dios. Y ahora vamos a ver para qué servían estas cosas. Para un soldado. Como escudo. Vayan pensando en esto. Entonces, dice, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Se acuerda que ella decía? Por eso es que si ese escudo era el rectangular, el grande, el que está refiriéndose aquí, porque eran los que atajaban los dardos encendidos que traía el enemigo. Ahora, nuestro enemigo nos tira dardos de fuego. Y ya lo vamos a ver. ¿Cuáles son esos dardos de fuego?
y tenemos que tener el escudo de la fe. Ahora, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? A Tom Patton, que era un misionero en una de las islas donde había, estoy hablando de los años 1800, bien muchos años atrás, eran aborígenes. Y entonces él quería traducir, estaba en el trabajo de traducir el Nuevo Testamento a la lengua de los aborígenes, de la lengua de los nativos. Y entonces estaba trabajando en su oficina, en su casita, ¿no? Y estaba rompiéndose la cabeza pensando, ¿cómo puedo traducir al idioma de ellos, de un idioma que me entiendan, el idioma natural de ellos, la palabra fe? Y no encontraba un equivalente que era la fe. Entonces, dice que vino un nativo. Y entonces el nativo ya era el que le hacía las compras y demás. Y en la isla hacía un calor impresionante, humedad y demás. Y vine tan cansado que se sienta en una silla y dijo esto: me siento tan bien al poder dejar caer todo el peso de mi cuerpo sobre esta silla. ¿No? Así dijo el nativo, con todas esas palabras. Y Tom Patton dijo, ahí está la palabra. Ahí está lo que estoy buscando. Fe es descansar con todo el peso de mi cuerpo en el Señor. Entonces, ¿qué es la fe? Descansar todo nuestro peso en Dios. ¿Vieron cómo a veces nos sentamos en una puntita en la silla? ¿No? A veces tenemos la costumbre de sentarnos en una puntita y por ahí nos duele todo y dice, pero ¿por qué no me siento? Tengo semejante silla, ¿por qué no me siento bien? Y estoy en una puntita. A veces tenemos miedo, estamos en un lugar y estamos como con miedo y me siento no muy segura y estoy ahí temblando. Con Dios tenemos que depositar todo nuestro peso, sin temor en ese Señor, porque sé que va a responder, sé quién es Él. Entonces, la Biblia dice, Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, fíjense, dice, la fe, o sea, dicho de otras palabras, ¿no? La fe es la seguridad de que las promesas de Dios son permanentes e invariables y son realidad. Entonces, la fe es la seguridad, no dudas, seguridad de que las promesas de Dios son permanentes. ¿Qué quiere decir permanentes? Que hoy sí, mañana no cambian, son permanentes, son invariables. Si hoy dice esto, mañana no es que le va a dar un poquito de matiz de otro lado, sigue lo mismo, y son realidad. Todas las promesas en Dios son sí y amén. Y así es lo que dice el Señor. Entonces, las promesas de Dios son esto. Ahora, 11:6 del mismo Hebreos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le buscan. Entonces, sin fe es imposible agradar a Dios. Si vamos a todo este hermoso capítulo, ¿no? O sea, no podemos acercarnos a Dios si no tenemos fe. Yo digo, ¿cuántas veces oramos? Y oramos no creyendo, no depositando todo nuestro peso en Dios. ¿Cómo oramos? Vamos a Dios y le estamos, Señor, te voy a contar, no tengo dinero hasta llegar a fin de mes. Bueno, yo no sé cómo la vas a hacer, yo tampoco, pero no sé cómo voy a llegar a fin de mes. Y entonces, bueno, amén, Señor. Cierro y sigo con el problema. Yo no sé cómo voy a hacer para ir a fin de mes. Le cuento a uno, le cuento al otro, le cuento al otro. ¿Oré? ¿Cómo oré? ¿Con fe? No depositar todo. ¿Qué personaje? A ver, piensen. ¿Qué personaje en la Biblia les hace pensar de una persona que tuvo esa clase de fe, que depositó todo su peso en el Señor? Estoy pensando en alguien más. En Ana. ¿Quién dijo Ana? En Ana. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Ana? ¿Pero por qué? A ver. Ahí está. Esa es la respuesta. Cuando dejó de orar, dice que estaba amargada, estaba entristecida, tenía angustia, oró
y no estuvo más triste. A mí me encanta, porque ese es depositar el peso en el Señor, sabiendo que ahora el Señor está en cargo de eso. Lo va a hacer, no lo va a hacer, es cuestión de Dios, no mía. Es depositar tal fe que aunque no lo haga, yo confío porque Dios es el que va a buscar mi bien, aunque no haga lo que yo le estoy diciendo. No estuvo más triste. Y Ana todavía no sabía si iba a tener el hijo o no. No sabía. Sin embargo, no estuvo más triste. A mí me encanta Ana. Me encanta esa fe, ese depositar todo su peso en el Señor. Ahora, ¿realmente tenemos esa clase de fe? Sinceramente, pensemos en nosotras. Yo creo que las más veces no, que sí. Para ser sincera, ¿no? Las más veces dudamos de que... Y entonces, claro, terminamos de orar y seguimos. Porque Ana no estuvo más triste. ¿Y nosotros qué nos pasa? Oh, sí, tenemos fe, el Señor va a responder, pero sigo triste. Sigo amargada, sigo sin dormir, sigo sin estar gozosa, sigo no teniendo contentamiento, sigo. ¿Y entonces cuál es? ¿Deposité todo mi peso, el peso en el Señor? No. ¿Cuánto tenemos que aprender, verdad? Esa clase de fe, depositar todo nuestro peso en el Señor. Fíjense que en este precioso libro de Hebreos 11, el capítulo, está hablando de toda una serie de hombres que por fe hicieron tantas cosas. Pero nos vamos a enfocar un poquito en 33 y 34. Dice, por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filos de espadas, sacaron fuerzas de debilidades e hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Y ahora yo digo, ¿cómo hicieron todo eso? ¿Cómo hicieron todo eso? Lo pudieron hacer por fe, porque dice, por fe y por fe hicieron esto. Ahora, el versículo 33 claramente lo dice, ¿no? Versículo 33 dice, por fe conquistaron el reino. Por fe. Esa fe de depositar todo el peso. Y todos ellos no es que se estaban mirando, ay, yo tan poca cosa que soy, yo voy a la primera me van a soplar. ¿Dónde depositaron su fe? En el Señor. Yo no puedo, el Señor sí. Yo soy débil, el Señor es fuerte. Yo soy incapaz, el Señor es capaz. Por lo tanto, adelante. Adelante. Y esa es la clase de fe que necesitamos. Entonces, la fe consiste en confiar completa e incondicionalmente en Dios y en su palabra. ¿Realmente confiamos? Incondicionalmente. ¿Qué pasa cuando no me da lo que yo estoy pidiendo? ¿Sigo confiando? Sigo confiando. Entonces, ¿cómo se consigue? Debemos conocer a Dios íntimamente. Yo creo que la única manera de poder tener esa clase de fe es conocer a Dios íntimamente. ¿Y cómo se conoce? ¿Cómo usted conoce una amiga íntimamente? Estando con ella, pasando tiempo con ella. ¿A ustedes les parece que puedo conocer a una persona íntimamente poniéndole, qué sé yo, no sé, como hacen ahora con textitos, ¿no? Ya está. Y la otra, un smile. Y el otro, una lagrimita. No, y la pasamos con chi. ¡Oh, cuánto que la conocí! Le puse una lagrimita y a lo mejor me puso la lagrimita por una cosa. Yo, ¿viste? Tenemos que pasar tiempo con la persona para conocerlo. Y ¿saben qué? Muchas veces con el Señor hacemos eso. Le mandamos text message. ¿No? ¿No hacemos eso? ¿Saben qué? No vamos a conocer a Dios así. La única manera de conocer a Dios es pasando tiempo en su palabra. Pasando tiempo en su palabra. Y esto no quiero que sea una crítica, no es una crítica. Pero tiempo en su palabra quiere decir es tomar la palabra, leer la palabra, pensar lo que dice, meditar lo que dice, estar escarbando en la palabra lo que dice, orando y diciendo, Señor, ¿qué me tienes que decir este pasaje a mí? ¿Saben lo que yo veo? No es una crítica, pero quiero que decirle. ¿Saben lo que yo veo? En Facebook. Copy
and paste. Qué bonito lo que dijo fulano, copy, paste. Entonces aparece en mi página. Está bonito. Yo, a una ley dije eso. ¿Qué pusiste la semana pasada? Oh, qué sé yo, no me acuerdo ni lo que puse ayer. ¿Cuál fue el problema? Si estaba bonito, no es que pone nada malo. ¿Pero qué es? Es que no pasó la palabra por mí. Es lo que otro, qué bonito el otro se lo dijo a John MacArthur. Qué bonito que se lo dijo al otro. Y son grandes maestros, mi admiración. Qué hermoso. Pero saben, para que haga efecto en mi vida, y no es que quiere decir que esté mal que pongan copy and paste, pero yo pregunto, ¿se pasa tiempo en la palabra? ¿O es solamente copy and paste? Si paso tiempo en la palabra, me tengo que meter dentro de la palabra, no solamente lo que otros han hecho. Es que dice Dios en mí. Y saben, lo que descubro por medio de la palabra no me olvido jamás, porque es lo que el Espíritu Santo me enseñó a mí, a mi corazón. Pero tengo que dedicarme a eso y pasar tiempo con eso. Sí lean libros, sí lean grandes escritores, no tengo al contrario, las animo, háganlo. Pero no, ninguna de esas cosas reemplaza al estudio personal de la palabra. A pasar tiempo aquí. Una cosa importante, queremos desarrollar nuestra fe, lo tenemos que conocer al Señor íntimamente. Y también pasando tiempo en oración, pasando tiempo en su palabra y pasando tiempo en oración. Él me habla y yo le hablo. Es un diálogo y muchas veces con Dios es un monólogo. Y no porque Dios me habla solamente a mí, sino porque yo le hablo solamente a Él. No leo la Biblia, esto, Señor, ya está. Y le digo todo lo que yo quiero, pero no escucho lo que Él me está diciendo a mí. Para conocerlo íntimamente tengo que meterme en la palabra de Dios. Y eso cuesta. Es disciplina. Y el soldado es disciplina. Estamos hablando de una batalla, ¿no? Entonces estamos hablando de disciplina de un soldado. Y la fe es una disciplina. Entonces, más conocemos a Dios, más conoceremos su carácter, más confiaremos en Él. No puedo confiar en alguien que no conozco, ¿no es verdad? Y yo pregunto, ¿por qué no confiamos en Dios? Porque no le conocemos. No sabemos lo que dice la Biblia de qué grande Dios tenemos. Y ese es nuestro problema. No sabemos quién es Dios. Entonces, el escudo de la fe es para apagar todos los dardos del maligno. El escudo de la fe es para apagar todos los dardos del maligno. Sus dardos son por medio de las tentaciones. Los dardos vienen por medio de las tentaciones. No puede obligarme a pecar. Estamos libres de pecado, pero no libres de pecar. ¿Se entiende esto? No me puede obligar a pecar, porque ahora yo ya si estoy en Cristo, estoy libre. No era como antes que obedecía, ni podía, lo único que hacía era obedecer a Satanás. Ahora estoy libre de eso. Ahora tengo la opción, pero en esa opción no estoy libre de pecado, pero no estoy libre de pecar. ¿Por qué? Porque ahora peco porque quiero. Porque ahora cedo a las tentaciones, porque me gusta lo que estoy haciendo. Entonces, apunta a nuestras debilidades. Recuerden lo que dijimos esta mañana. No es omnisciente, no sabe, pero sí Satanás empieza a conocerme cuando yo cedo terreno. Cuando yo cedo a ciertas tentaciones, empieza a conocerme. Entonces, sus tentaciones. 1 Juan 2:16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Todo esto no proviene del Padre, sino del mundo. Deseos de la carne, el placer. Y Satanás siempre empieza con esto, ¿no? Placer. Deseos de los ojos, es la avaricia, lo que yo quiero. Vanagloria de la vida, tener el poder, tener el control. Todo esto es lo que Satanás me está ofreciendo y lo que me empieza a tentar. Miren, vayamos a cualquier tentación y nos vamos a dar cuenta que se encierra en cualquiera de estas tres categorías. Cualquier pecado. Fíjense, cualquier pecado que usted piense, miren si no es placer o avaricia o para mostrar poder y tener control. En cualquiera de estas cosas, y a veces todas juntas. Ahora,
Como cualquier pecado cae en alguna de estas tres categorías, como les dije. Ahora, ¿cómo nace el pecado? ¿Cómo nace? Primero, deseos internos, que dice, quiero lograr esto. Estímulo externo, veo lo que quiero. Fíjense que siempre es la conjugación. O sea, se meten las cosas juntas. Primero, hay algo interno, quiero. Y de pronto, aparece allí lo que yo quiero. Y de pronto, ejerzo el control, tomo lo que quiero. Y ahí está el pecado. Una vez que tomo el pecado, ahí sí ya concibo, y es pecado, ¿verdad? Entonces, quiero, veo lo que quiero y tomo lo que quiero. Pero todo esto, dice la palabra, que no provienen de Dios. El enemigo apunta a nuestras debilidades. Su estrategia es siempre la misma. Fíjense ustedes. Uno dice las cosas como en Satanás, pero ¿saben qué? Satanás es reiterativo y siempre empieza con las mismas cosas. ¿Por qué? Porque le has dado resultados. Y siempre son la misma estrategia. Entonces, la usó con nuestro Señor y la está usando con nosotros. Fíjense que las tres la usó con el Señor, pero resistió. Nuestro Señor resistió. Ahora, Lucas 4, 2, 3, vamos a ver las tentaciones con el Señor. Dice, era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, y pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dije, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Fíjense que no era que le dice, bueno, si vamos al capítulo 4 de Mateo, vemos que el capítulo 3 es donde el Señor es bautizado. Y Dios abre los cielos y le dice, este es mi hijo amado, y la declaración. Entonces el diablo dijo, así que eres hijo de Dios. Ya que eres hijo de Dios, tienes todo el poder de Dios, ¿verdad? ¿Para qué vas a pasar hambre? Y que estas piedras se hagan pan. El enemigo atacó a la necesidad de la carne. ¿Tienes hambre? Siempre va a ser. ¿Cuál es la necesidad nuestra? Cuidado, porque ahí empieza. ¿Cuál es nuestra necesidad? Es que la necesidad de sentirme cariñosa y que sentirme querida y sentirme... Cuidado. ¿Cuál fue la sugerencia de Satanás? Si realmente eres hijo de Dios, no tendrías necesidad. Si eres un hijo de Dios, ¿por qué vas a tener necesidad? Fíjense que también ocupa la misma cosa con nosotros. La tentación. Vamos, haz que esas piedras se conviertan en pan. No dependas de Dios. Si tú lo puedes hacer solo, no dependas de Dios. ¿Se dan cuenta? Siempre estás buscando la independencia. No dependas de Dios. Entonces, respuesta del Señor. ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Deuteronomio 8:3. El Señor le dice, Jesús, el versículo 4 dice, Jesús respondiéndole le dijo, escrito está, se refiere a la Biblia, y le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Usa la Biblia, usa las Escrituras. Y en Deuteronomio 8:3 dice exactamente eso. Dice, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres lo habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. El Señor, ¿qué le responde a Satanás? Con la palabra de Dios. El Señor podía haberle dicho muchas cosas a Satanás, pero se refirió a la palabra de Dios, porque esta es lo que tiene poder. Él la usó. Y entonces el Señor, yo llenaré, dice, eso es lo que quiere decir, lo que sale de la boca de Dios es, yo llenaré todas tus necesidades. No vas a necesitar nada, yo las llenaré, yo llenaré tus necesidades. Venció la tentación con la palabra de Dios. Y es lo mismo que nosotros tenemos hoy para vencer la tentación. ¿Cuáles eran sus deseos? Recuerdan que dijimos que cuando tenemos yo quiero y se junta lo que yo veo y tomo, ahí está el pecado. Pero ¿cuáles eran los deseos que tenía el Señor? Por eso cuidado lo que tenemos adentro del corazón. ¿Cuáles eran los deseos del Señor? No quería nada que no provenga de Dios. De toda palabra que sale de la boca de Dios. Quiere decir, yo quiero todo lo que viene de Dios. No quiero nada sin Dios. ¿Cuál es nuestro deseo? ¿Todo a cualquier costa? ¿Lo quiero aunque, como sea? Tenemos que empezar a mirar qué hay dentro de nuestro corazón para poder resistir la tentación. Porque recuerden que Satanás es astuto y viene el enemigo y levanto mi escudo de la fe
y puedo atajar los dardos, pero estos son dardos tremendos. Dependía de su padre. Él dependía de su padre. ¿De quién dependes? ¿De quién dependes? Lucas 4, 5, 7. Los deseos de los ojos. El enemigo, dice Lucas 4, 5 y 7. Y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me han sido entregados y a quien quiero yo lo doy. Y si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Miren Satanás. ¿Pero acaso no cayó él con lo mismo que él quería ser Dios? El deseo de él es querer ser adorado, querer ser obedecido. El ataque, poder tener el dominio del mundo sin la cruz. Satanás sabía que un día el Señor va a tener todo el dominio. Todo el dominio. El Señor le va a dar todo, pero tenía primero que pasar por la cruz. Satanás dice, mira, yo te doy todo esto sin sufrir. Te doy todo sin sufrir. La sugerencia, no tienes que esperar. Todo puede ser tuyo ahora. ¿Para qué vas a esperar? ¿A ustedes les gusta esperar? No, a mí tampoco. A mí no me gusta esperar. Y Satanás se aprovecha de nuestra impaciencia. Esperar en el Señor es poner todo nuestro peso en Él y confiar que Él nos va a dar todo, no solamente según su voluntad, sino en su tiempo. En su tiempo Él lo hace. La tentación, arrodíllate y adórame. Mira, te arrodillas y adora y ya tenés todos los reinos sin la cruz. ¿Qué dijo el Señor? La respuesta del Señor. Lucas 4:8. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ahora, Deuteronomio 6:13 dice, a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás. Es lo que dice, lo que el Señor se refirió. Venció la tentación con la palabra de Dios. Deseos de su corazón. ¿Cuál era el deseo del corazón que el Señor tenía? Obedecer a Dios y no hacer nada fuera de la voluntad y de los planes del Padre. Ese era el deseo del corazón del Señor. Por eso no se dio a ninguna tentación. ¿Cuál era el deseo de su corazón? Pues obedecer a su Padre. He venido para hacer tu voluntad, Señor. ¿Cuál es el deseo de nuestro corazón? Y ese ahí está el problema. Por eso caemos. Yo creo que sería cuestión de empezar a examinar nuestro corazón, ¿verdad? Nosotras, Colosenses 3:5, uno puede decir, bueno, acá ya se está demasiado, yo sé que Satanás viene y tienta, pero a mí yo nunca voy a adorar a Satanás. Yo pregunto, ¿de veras? Miren ustedes lo que dice Colosenses 3:5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. ¿Qué es lo que es idolatría? Idolatría es todo lo que no es Dios, lo que no proviene de Dios. Hacer cuentas por mi propia cuenta. O sea, todo lo que no es de Dios. Y eso es idolatría. Avaricia es querer más. Y es idolatría. Ahora, cuidado. Querer algo sin Dios, eso es idolatría. Y estamos llenos de querer más. Tenemos 2 pares de zapatos, pero queremos 3. Tenemos 3 y queremos 4. ¿Verdad? Y si que tenemos esto, queremos más. Y si tenemos lo otro, queremos más. ¿Saben qué? Si queremos más de lo que Dios nos da, eso es idolatría. Es adorar algo que no es Dios. Y nosotros decimos, yo jamás voy a adorar a Satanás. ¿Seguro? Cuidado. Porque quizás estemos haciéndolo y no nos damos cuenta. Recordar, adora solo a Dios. Estar contentas con lo que Él nos da. Y estar contentas con lo que Él nos da. Porque si no estamos contentas con lo que Él nos da y queremos más, eso es idolatría. Ahora, la última es Lucas 4, del 9 al 11. El enemigo. Dice Lucas 4, 9 a 11, dice, le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está,
a sus ángeles mandarán acerca de ti, que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Fíjense que le dice, si eres hijo de Dios. No pone en duda lo que Jesús era el hijo de Dios. Ya lo habíamos dicho en el primero, ¿verdad? No es que dice, si eres hijo, es bueno, a ver. Sino, ya que eres hijo de Dios, demuestra tu confianza en Dios. ¿No dice la Biblia que Él te va a sostener? Prueba que Dios es veraz y pon a prueba y el mundo va a creer. Es un espectáculo público de todo esto. Ataque, ganar popularidad. ¿Se imagina? El Jerusalem Time. Se tiró del templo y vinieron los ángeles y lo levantaron. O, qué sé yo, las Canal 5 de televisión, que van a ir a filmar la gran evento. ¿Saben qué? Satanás quería destruirlo. ¿Cómo respondió? ¿La sugerencia cuál fue? Y miren ustedes, usa la Biblia. Usa la Biblia. ¿Se acuerdan que él le había dicho, escrito está, no de solo de pan vivirá el hombre, escrito está, al Señor tu Dios adorará? Entonces dice, bueno, ¿sabes qué? Escrito está, dice Satanás, escrito está, mirá, y lo dice la Biblia. ¿Cuántas veces viene con sugerencia a nosotros así? Mira lo que dice la Biblia. Cuidado. Ya que eres hijo de Dios, ¿y la tentación qué? Te muestra tu confianza en Dios. Te muestra tu confianza en Dios. Escrito está. Miren lo que dice aquí. Y saben, Satanás es un maestro con las mentiras. Saca de contexto las cosas. Y este es un salmo mesiánico que se va a cumplir completamente en el milenio. Pero Satanás lo usa aquí. ¿Para qué? Ok, ahora muestra. Pero el Señor, que conocía toda la Biblia, no solamente un pedacito, por eso la importancia de conocer toda, la respuesta del Señor en el versículo 12 dice, escrito está también. Porque escrito está también. Dice eso, pero mira lo que está escrito en este otro lugar. Escrito está también. Ahora, Deuteronomio 6:16, no tentar a Dios. Dice, no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Ahora, fíjense que dice, no tentaréis a Jehová vuestro Dios. Me gusta cuando el Señor le dice, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Cómo puede ser tentado un Señor? Y ese es Dios. Eso es lo que Jesús está diciendo. Sabes que yo no necesito probar que mi Padre es bueno. Yo sé que Él me ama. Y cuando viene tentaciones así, pongamos el escudo de la fe. No necesitamos probar. Dios es bueno. Y Dios me ama. Y Dios es veraz. Pero tengo que conocerlo íntimamente. Venció la tentación con la palabra de Dios. ¿Cuál era el deseo de su corazón? Creía en la bondad de su Padre y no tenía necesidad de probarla. No tenía que probar nada. Él conocía la bondad del Padre. ¿La conocemos de esa manera nosotros? ¿Se dan cuenta que necesitamos conocer más de nuestro Dios para poner todo nuestro peso sobre Él? Entonces, el enemigo tratará de desviarnos del plan que Dios diseñó para nosotros. Ese es lo que hace el enemigo. Dios tiene un plan para tu vida. Dios tiene un plan para nuestra vida. Pero Satanás está empeñado en que no lo llevemos a cabo. ¿Cuántas veces nos desanimamos y decimos, quiero renunciar? No sé que vamos a renunciar, pero estamos renunciando siempre. Ya no más. Sí, no, ya no más. Pero es de Dios eso. El Señor tiene un plan. Y un plan que diseñó Él para mí. Tengo que levantar el escudo de mi fe para vencer la tentación. Darle prioridad a la palabra de Dios. Adorar solo a Dios y no tener un corazón dividido. Porque ese es nuestro problema. Adoramos a Dios, pero por otro lado desconfiamos de Dios. Amamos a Dios, pero escuchamos las sugerencias de Satanás. Queremos a Dios, pero nos llenamos de dudas. Por lo tanto, levantar el escudo de la fe. Someter mi voluntad a la suya. No, Señor, tu voluntad en mí. Y esta es la rendición completa que Él nos pide. No yo ya, no lo que yo quiero. Eres tú, Señor. Para ti sea la gloria. Y es lo que tengo que rendir mi corazón. Otra función del escudo, y lo que dijo Rebeca, era la unión.
Y esto me hizo pensar muchísimo. ¿Por qué? Imagínense todos los soldados con semejante escudo, ahí rectangular, todos marchando. Así formaba, de lejos, ¿qué parecía eso? Una muralla, ¿verdad? Una pared. Y como era de metal, pues entonces era muy difícil. Como estaban todos juntos, se protegían uno con otro. Estaban todos juntos, no dejaban pasar a los enemigos. Presentaban un frente único, estaban unidos. Los dardos no penetraban. Y esto me hizo pensar tanto. ¿Por qué? Porque para nosotras, permanecer unidas, querida, permanecer unidas. Estrategia del enemigo es desunirnos. ¿Y cuántas veces él empieza a levantarnos sospechas y cosas porque nos quiere desunir? Imagínense ustedes en esos soldados, uno con otro, con semejante, que uno dijera, ay, ya me desanimé, me voy. Y ahí quedaban agujeros, que ahí los dardos y el enemigo y todo se metía. ¿Cuántas veces estamos dejando brechas entre nosotras, dejando que el enemigo tome ventaja porque nos desunimos? ¿Se creen que la unidad es algo que el diablo quiere? No. El Señor quiere que seamos uno. El Señor quiere unirnos porque dice, porque allí mandará el Señor bendición y vida eterna. Él quiere que seamos uno. Pero Satanás quiere desunirnos. Somos más propensas a ceder al ataque. Y nosotras nos necesitamos. Nosotras nos necesitamos. Una con otra podemos hacer más fuerte la defensa. Solas nos van a comer. Hay algunos que dicen, bueno, yo adoro al Señor en mi casa. Yo paso el tiempo el Señor en mi casa. Yo no necesito a la iglesia. O no puedo ir a la iglesia. ¿Saben qué? Nos come el enemigo. Porque aprovecha los flancos. Yo necesito a mis hermanas al lado mío para que me ayuden a la batalla. Ahí yo estaba sentada con Anita, con Vilma, con María. Y bueno, si teníamos todo el escudo, pues ahí quién va a parar. Ahora, claro, Vilma se me va y ahí se metieron la... Nos tenemos que unir. ¿Para qué? ¿Bien qué? Pec se me queda. Ahí se queda. Nos tenemos que unir porque unidas presentamos un frente común. No cedamos al enemigo. Y si tenemos algún problema entre nosotros, arreglémoslo así. Porque no arreglarlo, le damos lugar al enemigo. Le damos lugar. Querida, no es cosa vana. No es cosa que uno dice, bueno, que son lindas palabras. No, se trata de una guerra espiritual. Y es algo que el Señor ya ha provisto para que nosotras estemos unidas. Para que nosotros estemos unidas. Ahora, quinta pieza, el yelmo. El versículo 17. Vamos a la segunda, a la quinta. El yelmo. ¿Y el yelmo cuál era? ¿Se acuerdan ustedes? Yelmo de la salvación. Muy bien. Versículo 17 dice, y tomad el yelmo de la salvación. Ahora esta sí que vaya, qué pieza importante. ¿Ustedes se acuerdan cuando el Señor Jesús iba a ser entregado? ¿Se acuerdan ustedes a Pedro? ¿Qué hizo Pedro? ¿Sacó la espada ahí? Me parece que eso era un espadón. Como dijo ella, un espadón. ¿Y qué hizo? ¿Ustedes se creen que le quería cortarle la oreja? ¿Con qué necesidad? Pregúntese usted misma. ¿Qué le hacía con sacarle la oreja? Le quería dar un sacatón y partirle la cabeza. Yo creo que este fue muy ágil y le desvió. Y ¡pum! Se me fue. Y por eso le alcanzó de refilón a cortarle la oreja. Que el Señor la sanó. A ver, sin María. ¿Cómo se llamaba el Mariano? Malco, así se llamaba. Ahora, fíjense ustedes qué importante que es la espada. Porque la espada apuntaba a la cabeza, el espadón apuntaba a la cabeza para arrancarle la cabeza. Entonces, si no tenían el yelmo, claro, no se le iban a hacer así, sino que le venía, porque para cortarle la oreja, ¿qué tuvo que hacerle? Así. No hizo así, sino así. Por eso era el casco, el yelmo. Eso se llama yelmo, el casco ese. Ahora, fíjense ustedes que si le
pegan en la cabeza, le parten la cabeza con semejante cosa. Ahora, ese yelmo era tan importante que ningún soldado se atrevería a salir a la batalla sin eso, porque sabía que su cabeza estaba en peligro. Entonces, nadie decía, ¡ay, me lo olvidé en el closet! No podía, no podía. Entonces, yelmo de la salvación. La salvación nos guarda para siempre. Fíjense lo importante de la salvación. Nos guarda para siempre. Nos guarda del pasado, o sea, salva de la pena del pecado. Ya no tenemos más condenación. Ya la pena, ¿quién la pagó? Cristo por mí. Entonces ya no tengo más que pagar nada. Cristo pagó todo, no debo nada. Eso se llama la pena del pecado. Presente, salvas del poder del pecado. ¿Se acuerdan que decíamos, antes no podía hacer otra cosa que pecar, pero ahora Cristo está en mí y me da el poder para no pecar? Y cuando cedo es porque yo quiero pecar. Entonces tengo la opción de no pecar. El futuro, salvas de la presencia del pecado. Y ahí sí que va a ser hermoso, porque vamos a estar en el cielo y ya no vamos a tener más deseo de pecar porque vamos a tener un cuerpo redimido. Tendré un cuerpo redimido y ya no lucharé más con el pecado. Por lo tanto, la salvación que pasó allí en la cruz me sirve eternamente. Me sirve del pasado, me sirve al presente y me sirve para el futuro. La salvación es completa. Por eso el yelmo lo tengo que estar usando, porque es el yelmo de la salvación. Ahora, la batalla comienza en la mente, y este es el problema que tenemos. Nuestra mente que maquina y maquina y maquina, y muchas veces maquina pensamientos propios y otras veces lo que yo llamo pensamientos infiltrados. No sé si a ustedes les ha pasado. A veces pienso y digo, pero ¿cómo se me ocurrió pensar eso? Y yo digo, esto no es mío, pero no que sea algo bueno, ¿eh? Sí, no tengo problema. Pero esto no es mío. ¿De dónde viene esto? De dudas, de cosas, no es mío. Estos son los pensamientos infiltrados. Alguien me los metió. Y si yo no los detecto enseguida, le sigo dando manija. Y ya me hice la novela. En mi mente. Entonces, es imposible. Presten atención, por favor, ahora. Es imposible que seamos poseídas por el demonio. Un cristiano, un creyente en Cristo Jesús, es imposible que seamos poseídas por el demonio. Yo sé que muchas veces se enseña otra cosa. ¿Por qué digo que no puede ser poseída por el demonio? ¿Quién tiene el cristiano? ¿Le parece que el Espíritu Santo y el demonio pueden convivir? No. Bueno, entonces ya lo aclaramos, ¿verdad? No puede ser poseída por el demonio. Pero, porque tenemos el Espíritu Santo con nosotras. Los ataques son en nuestra mente. Somos influenciadas por pensamientos demoníacos a veces. Y por eso la batalla es aquí. La batalla no es de mi corazón, porque aquí no puede entrar, pero puede entrar aquí. Y como me maquina. Entonces, necesitamos poner en nuestra mente las verdades bíblicas. Fíjense que me llamó tanto la atención, porque mientras estaba estudiando esto, y es Biblia, y Biblia, y Biblia, y Biblia, la importancia de tener la palabra de Dios. No hay otra. En cada parte, en cada cosa, es palabra de Dios en mi vida. ¿Y cuántas veces realmente no la despreciamos, pero la menospreciamos? No le damos la importancia que realmente tenemos que tenerla. Entonces, los ataques vienen a través de pensamientos. Y los ataques vienen a través de pensamientos. Por eso es que no pueden meterse adentro mío, Satanás, pero me empieza a atacar con los dardos, ¿no? Me empieza a atacar aquí. Ahora, pensamiento número 1. Siembra la duda. ¿Cómo es la duda? ¿Realmente eres salva? ¿No les ha pasado que muchas veces empieza con duda? Mira, ¿realmente eres salva? ¿Realmente Dios te ama? Mira todo lo que te está pasando. ¿Dios te ama? ¿Realmente piensas que Dios te escucha? ¿Realmente estás pensando que Dios te escucha? ¿Cuántas veces estás orando? ¿Realmente crees que eres digna de que Dios te escuche? Mira tu vida. El yelmo, Efesios 1, 3 y 7. ¿Cuál es que tengo que ir a recurrir? La palabra de Dios y meterme el yelmo.
yelmo de la salvación. Fíjense lo que dice. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Me encanta el puro afecto de su voluntad. Me salvó porque Él quiso salvarme. Nadie lo obligó y Él me eligió. ¿Por qué me eligió? No lo sé. Pero Él me eligió porque Él quiso. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Ahora yo soy acepta delante de Dios, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Soy indigna? No. Cristo me hizo digna. El yelmo. ¿Tengo duda? ¿Qué duda voy a tener cuando Dios me habla con tanta certeza? Acá no hay ninguna vacilación en estos versículos. Es la certeza de que Dios me dice, soy acepta en el amado. Me salvó porque Él quiso hacerlo, según el puro afecto de su voluntad. Él lo quiso así. Querida, lo único que yo puedo es prorrumpir en alabanza al Señor. Cuando alabamos al Señor, pues las dudas se van. ¿Se dan cuenta? Ahuyentemos el pensamiento de la duda. Pensamiento número 2, siembra el desaliento. Yo sé que ninguna nos desalentamos. Aquí estamos todas alentadísimas, ¿verdad? Escucho, parece que hubo desaliento. A ver, ¿cuáles pueden ser? Pongo algunos ejemplos, ¿verdad? ¿Vale la pena? ¿Cuánto tiempo llevas orando? Y no pasa nada. ¿Vale la pena eso? ¿Vale la pena? ¿Cuánto tiempo has invertido en predicar? ¿Y qué pasó? ¿Hay alguien que escucha? Mira cuántos has trabajado y nadie lo nota. ¿Vale la pena trabajar tanto? ¿Has obedecido lo que te dijeron acerca del matrimonio? Y nada cambia, tu marido sigue igual. ¿No hay desaliento? Eres un ejemplo en el trabajo y al final recibes burla. Tú muy puritana y tu amigo y tu amiga se llevó tu novio. ¿Viste vos tanto que no hay desaliento? Tanto de niñas buen comportada ahí. ¿Qué pasa? No hay desaliento. Días en que estamos enfocadas en nosotras, días en que vemos todo negro. Hay días que vemos todo negro, que parece que estamos en un túnel y no hay salida. Días en que no vemos salida. El enemigo es su maestro del desaliento. ¿Y cuánto gana con eso? Y les puedo asegurar, en mi caso, que las gana seguido. Cuando quiere desalentarme, ¿cómo lo hace? Haciéndome mirar lo que yo soy. A ponerse el yelmo de la salvación. 1 Corintios 15, 57 y 58 dice: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No importa que nadie lo note, no importa que nadie te haya dicho nada, no importa que nadie te diga, ¡oh, qué bien, qué grande! No importa eso. El trabajo en el Señor no es en vano. Y no solamente en la iglesia, en la casa, en el trabajo, donde vamos. Porque si nosotros somos de Cristo, donde vamos, tenemos que hacerlo todo para la gloria de Dios. Y no importa que nadie lo note, Dios lo nota. Y si Dios lo nota, ¿no es suficiente? Entonces, no nos dejemos llegar por mentiras. No nos dejemos ganar por desaliento. El Señor es el que está tomando nota de cada cosa nuestra. Cristo nos da la victoria y ningún trabajo que hagamos en Él va a ser en vano. Pensamiento número 3, siembra la inseguridad. Eres un desastre por donde te mires. Mira, empieza a mirarte, querida, fíjate lo que eres. Te has indisciplinado, te has preocupado, te has propuesto, nunca llegas a nada. Mírate, ¿de qué familia importante eras? A ver, cuéntame quién era tu abuelo.
que era tu papá. Así le pasaba a Elías. Yo no soy mejor que mi padre, dijo Elías. Porque eso vino igual y le agarró un desaliento tremendo. Y muchas veces nosotros, porque no tenemos una raíz de padres pastores o abuelos pastores o cosas, ¿qué tenemos? Pues nada. Entonces, mira de dónde vienes. ¿Te crees que eres mejor que ellos? ¿Quién te hace pensar? No intentes estudiar, no vas a terminar. ¿Para qué vas a empezar si siempre no terminaste nada? Así que, ¿qué va a terminar ahora? Nada. No lo hagas. ¿Quién te crees para que aceptes ese ministerio? ¿Nunca has hecho nada bien? Mira a la gente, nadie te presta atención. ¿Sabes qué? Eres nada. Cuando nos queremos dar un banquete con nosotras mismas, empezamos a pensar. ¿Cuál? Pronto necesitamos el yelmo. Dejar de mirar a nosotras mismas y vernos quiénes somos en Cristo. Yo, sí, no valgo nada, pero Cristo me da el valor. Y cuando me veo en Cristo, Él me da el valor. 1 Corintios 1:30 dice, mas por Él estáis en vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Sabiduría, justificación, santificación y redención. Por Dios nos ha hecho todo esto. Estamos en Cristo, entonces tenemos todo lo que es de Cristo. ¿Se acuerdan? Si estamos ahí adentro, metida en Cristo, es como la semilla dentro de una naranja. Para tocar la semilla yo tengo que partir la naranja, ¿verdad? Entonces la semilla dentro de la naranja. Todo lo que le pase a la naranja me va a pasar a mí, la semillita que está ahí adentro. Todo esto es Cristo, todo esto soy yo. Porque Él me lo da. No porque yo sea todo esto. Él me lo da. Entonces, recordemos, no le creamos a las mentiras de Satanás. Porque es nuestro enemigo. Pongámonos el yelmo y miremos quiénes somos en Cristo. Y podemos decir, sí, yo no soy nada. Pero Cristo es todo. Y yo soy todo en Cristo. Y Cristo en mí. Y esa es la maravilla. Entonces, pensamiento número 4, siembra la tentación. Entonces, ¿dónde comienza la tentación? La tentación comienza en la mente. Y nos hace ver lo prohibido como hermoso. Por eso decíamos anoche, no es que el pecado sea feo, nos hace ver hermoso. Comenzamos a abrigar en nuestra mente lo que Dios dijo no. Tratamos de resistir con nuestra fuerza. No lo hago. Y tratamos de resistirlo, ¿verdad? Y fracasamos. Ahora, recordemos entonces, no es pecado ser tentado, porque Jesús fue tentado. Es pecado cuando decimos sí. Satanás no nos puede obligar a pecar. Satanás conoce nuestros puntos débiles y es allí donde nos asedia. Conoce nuestros puntos débiles porque cedemos y es allí donde va a volver de nuevo y de nuevo y de nuevo en el mismo lugar. Ya sabe cuál es nuestro punto débil del desaliento y de tantas cosas. Por lo tanto va a volver a meter el dedo en el medio. Pero ¿saben hasta dónde duran los ataques de Satanás? Hasta que nos ponemos el yelmo firmes en la palabra y descubrimos las artimañas de Satanás. Cuando creemos que ese pensamiento de indignidad es nuestro, le seguimos dando vuelta. Pero cuando descubrimos que es de Satanás, yo siempre digo, Señor, yo no quiero saber nada con el enemigo. Te encargas tú, yo no voy a decir nada. Y cuidado con hacer diálogo con el del enemigo, porque yo lo he escuchado. Una señora una vez estaba peleándose con el marido y entonces ella estaba barriendo y estaba tan furiosa y decía, vete Satanás, y estaba barriendo como si a Satanás lo estaba echando con la escoba. ¿Saben qué? No se va a escobazo, se va con la palabra de Dios. Resistir. Identifiquemos los pensamientos infiltrados y no los acariciemos, porque cuando acariciamos esos pensamientos, ahí se hace el pecado. Necesitamos el yelmo. Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mis sentimientos y mis emociones. Mis sentimientos y mis pensamientos en Cristo Jesús. Cristo murió por nuestros pecados. Entreguemos las áreas débiles y decidamos a vivir para Él. Entonces, recordar Romanos 8, 31 y 34, que lo habíamos leído. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros,
¿Quién contra nosotros? Como el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Nuestro amado Señor intercediendo por mí, pidiendo a mi favor. Él sabe que estoy expuesta a tentaciones. Él sabe, pero Él está pidiendo para mí, para que mi fe no falte, para que me pueda poner el yelmo de la salvación y pueda estar firme en la batalla. Cristo intercede por nosotros. Obra completa y maravillosa del Señor. La sexta pieza y la última pieza es la espada. Y ya terminamos con el soldado y nos terminamos de vestir nosotras también. Cuidado, que no se nos caigan las piezas por el camino. Versículo 17. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, la espada del Espíritu. Segunda Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. En la Biblia de las Américas dice que maneja con precisión la palabra de verdad. ¿Recuerdan lo que dijo Rebeca de la espada chiquita, cortita, que era con precisión? Eso es lo que necesitamos. No andar a espadazos por ahí, din ton ni son, con precisión. La espada. Y es dada, el Señor usó la espada con precisión, ¿recuerdan? A cada tentación, un versículo. Contestó con el texto justo, apropiado y preciso. Para manejarla con precisión, debemos no solo leerla, sino meditar en lo leído. Lo tenemos que hacer carne para nosotros. Entonces, ningún soldado va a la guerra sin espada, ¿no es cierto? ¿Qué les parece a ustedes? Estaba muy bien, pero ¿sabe que todo? No con espada, no, tiene que tenerla. Nosotros salimos a la guerra desarmadas porque nos olvidamos de leer la Biblia. Nos olvidamos de, no como un amuleto, no que voy a leer un versículo si no me va mal, sino de absorber lo que dice la palabra de Dios. No porque no tenemos arma, sino porque no la sabemos usar, ese es nuestro problema. Tenemos la Biblia y de pronto chunchun de punta a punta y no sabemos ni por dónde leer. Tenemos que manejarla con precisión, tenemos que saber. La espada del Espíritu es dada al Espíritu porque toda Escritura es inspirada por Dios. Segunda de Pedro 1:21 dice, porque nunca la profecía, es lo que vimos hoy, ¿no? Que dice, pero sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por eso es del Espíritu la espada. Esta espada sirve para defensa, como nos explicó, pero también para ataque. Ahora, para defendernos, es para evitar pecar. Salmo 119:11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, todo mi ser, el corazón, no es solamente el órgano, no es el órgano que está haciendo tac, tac aquí, sino que es todo mi ser. Entendimiento, tengo que entender lo que dice la palabra. Sentimiento, tengo que comprender qué es la palabra de Dios. Y voluntad, tengo que aplicar a cada aspecto de mi vida la palabra de Dios. Y esto ocupa todo mi ser en esto. Entonces, cuando no solo tenga la palabra en la mente, sino que la ponga en práctica, viviendo acorde a lo que dice, la palabra me va a servir. Te guarda, como ya lo habíamos visto, nos va a guardar para no pecar contra Él. Tengo que hacerme amiga de la palabra de Dios, defendiéndome del ataque del enemigo. Pero también dice para atacar, es para aplicarlas a otro. Ahora, no es que vamos a dar sablazo, acuérdense, no estamos hablando acá de darle sablazos a todo el mundo. Recordar, no es una espada larga o espadazos. Es corta, usarla con precisión. No es para usarla para provocar el enemigo. Lo vamos a provocar con la palabra. Es para rescatar almas del poder del enemigo y llevarlas a Cristo. Eso es lo que usa la palabra para otros. Entonces, debo creer para esto que Romanos 1:16 es que el Evangelio es
El poder de Dios es lo que dice Romanos 1:16, que el Evangelio es el poder de Dios. Entonces, ¿cómo hacerlo? 2 Timoteo 3:16 dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Esto yo lo veo como si la Biblia fuera un GPS. ¿Saben lo que es el GPS, no? Lo que me enseña a dónde voy. Un mapa. ¿Por qué? Enseñar, bueno, es lo que dice, corregir, instruir, lo que leí. Enseñando, me enseña el camino y yo tengo que enseñar a otros el camino. Primero me enseña a mí, ahora tengo que enseñar a otros. Es lo que dice ahí. Por medio de la predicación puedo enseñarle a otro. ¿Qué? Que Dios es santo, no puede ver el pecado. El hombre es pecador, merecía el infierno. Nadie puede ir al cielo por sus propias obras. Nadie. Cristo murió por los pecadores. Y si deposito mi confianza, soy salvo de la ira de Dios. Esto es lo que tengo que enseñar. Esta es la ruta, es el camino, ¿verdad? Es el camino que me indica, es mi GPS. Y yo lo hice, lo apliqué en mi vida, ahora tengo que pasarla a otros. Le tengo que enseñar el camino. Pero también la Biblia sirve para... es señalando el camino correcto. La Biblia enseña cuál es la voluntad de Dios. Entonces, caminar me enseña el camino de Dios. La Biblia enseña cómo vivir la vida que a Dios le agrada. Y recordar, la Biblia primero me enseña a mí, es lo que dijimos. Y para poder enseñarla a otros. Que podamos vivir lo que enseñamos. Querida, mucho enseñamos, pero los otros aprenden porque nosotros aplicamos. No solamente hablamos, sino tenemos que aplicar lo que decimos. Redarguyendo. ¿Qué es redarguir? Agarré el GPS y resulta que el GPS, no sé, que por ahí se perdió la señal, o yo la perdí al GPS y no le hice caso, y me fui por otro camino. Me equivoqué. ¿Qué hace el GPS? Recalculando. No. Entonces, me muestra el error. La palabra de Dios me muestra el error. Tengo que mostrar a los demás cuando están con amor. Tengo que mostrar a los demás cuando están equivocados, por la palabra de Dios. Mostrar que están en el camino erróneo. Nos muestra dónde estamos mal. Usar la palabra para confrontar a otros, pero hacerlo con firmeza, pero en amor. Muchas veces nos falta el amor. Andamos a los espadazos. No es espada, es precisión. Es lo que la palabra dice, no son mis preferencias, porque a veces confrontamos lo que a mí me parece. Ese sombrero, Vilma, no es para acá. ¿Dónde dice la Biblia que el sombrero ese no es para acá? Bueno, no lo encuentro, pero es mi preferencia. ¿Se dan cuenta? No tiene nada que ver el sombrero. Dicho sea de paso. Entonces, corrigiendo, recalculando, porque ya me perdí. Ahora el GPS me vuelve a guiar. Corregir el error. Primero si yo estoy equivocada, pero también mostrarle a mi hermana. La Biblia nos enseña a volver. La Biblia nos indica que estamos mal y dónde estamos mal, pero además nos muestra la forma de corregir el error. El GPS recalculando. Confesar, apartarse y hacer lo correcto. Esa es la vuelta. Confieso que estoy mal, me aparto del mal camino y ahora hago lo que a Dios le gusta. ¿Se dan cuenta? Recalculando. Pero también instruir, y esto es entrenar. Ahora que ya estoy en el camino correcto, ¿qué hace el GPS? Doble a la derecha, ponga para allá y mejor que preste atención. Entonces tengo que estar aprendiendo, que él dice la señorita esta que me está llevando. Entonces, después de la confrontación, tengo que, después de la corrección, volver a restablecer la dirección. Hay un camino para seguir. Instruir cómo seguir viviendo para Dios. Ahora tengo que instruir. Me instruye a mí si estoy perdida. Si ahora encontré el camino, ahora cómo seguir. Y la Biblia siempre es una Biblia un Dios que da segundas oportunidades. Qué hermoso. Qué hermoso es esto. Entonces, las piezas de nuestra armadura, verdad, justicia, evangelio, fe, salvación, palabra de Dios. Y necesitamos toda la armadura. No hay una pieza más importante que otra. Recuerden que es agregar. Todas las piezas las necesitamos. Y ojalá que estemos firmes, no
para adelantarnos, para combatir, para ir provocando y peleando. Pero cuando viene la tentación, aquí tengo que estar firme en el Evangelio, porque para la gloria de Dios tengo que estar ahora fuerte, no cediendo al enemigo. No tengo por qué, ya lo descubrimos, no tengo por qué cederle terreno. Que sí que nos bendiga.